¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Fuentes. Soy el docente del curso Investigación de Mercados Internacionales. En el encuentro pasado estuvimos analizando un poco la estructura de una investigación internacional y cuáles son los métodos, las herramientas más utilizadas para poder llevar adelante una investigación de mercados en el contexto internacional. En este encuentro lo que vamos a estar trabajando básicamente va a ser un poco la determinación, la definición de lo que es el problema de investigación de mercados internacionales. El problema de investigación de mercados internacionales eh, es, eh, es básicamente aquello por lo cual el investigador se moviliza, aquello por lo cual el investigador moviliza recursos y no solamente recursos financieros, sino también recursos humanos, y se le dedica un tiempo a investigar aquello que queremos resolver. Pero generalmente siempre en toda investigación, sea de mercados o no, siempre tenemos un problema de investigación. No obstante, es necesario tener ciertos metros, conocer ciertos aspectos que hacen específicamente a delimitar cuál sería nuestro problema de investigación. Un problema de investigación de mercados para una empresa que está expectante o tiene, por ejemplo, la necesidad de buscar nuevos prospectos en el mercado internacional, puede ser conocer, por ejemplo, los problemas, conocer, por ejemplo, los países que están teniendo una tendencia creciente en la importación de algún producto, conocer cuáles son las condiciones de acceso para llegar a un nuevo mercado, conocer los mercados desarrollados o los mercados emergentes que están teniendo una buena aceptación por algún producto específico. En esta situación, en este contexto, depende mucho también del expertise, de la experiencia del investigador, de la persona que va a llevar adelante esta investigación de mercados, como para saber entre lo que expone el empresario, saber dilucidar entre lo que expone el empresario y los recursos con los cuales se cuenta para poder enmarcar y darle una forma que se puedan tener objetivos mensurables, que se puedan tener objetivos cuantificables que resuelven este problema de investigación de mercados internacionales. Entonces, la, el primer paso para identificar y para proponer un problema de investigación, necesitamos conocer los propósitos del cliente. Cliente le vamos a llamar al empresario, a aquella persona que nos contrata o que tiene la necesidad de investigar o de resolver un problema. Entonces, tenemos que conocer qué percibe como problema nuestro cliente, nuestro empresario, nuestro directivo, nuestro gerente o el CEO de una empresa. Muchas veces no sabemos si, no termina de ser claro si es un problema, si es un diagnóstico o es simplemente una apreciación o una hipótesis. El investigador, la persona que va a llevar adelante la investigación de mercados internacionales tiene que ser lo suficientemente hábil para detectar y conocer cuál es realmente el problema de investigación y cómo va a ser el primer paso para empezar a diagramar esta investigación de mercados internacionales. Entonces, cabe la pregunta de conocer y saber, ¿es realmente un problema de investigación de mercados internacionales o tal vez es un problema de una decisión administrativa? Acá entra muy en juego el determinar si realmente todo lo que el investigador va a hacer, va a llevar a cabo, que es invertir tiempo, invertir dinero, invertir recursos en, en solucionar un problema de investigación,
si realmente los hallazgos que pueda llegar a obtener van a ser tenidos en cuenta por la directiva. Por eso es una necesidad muy imperiosa de conocer qué es lo que quiere el empresario con lo que se puede hacer y con los recursos que se cuentan. Porque muchas veces suele pasar que el investigador otorga ciertas soluciones o realiza ciertos diagnósticos sobre la situación del problema de investigación y la empresa, la gerencia, no termina llevando a cabo ese plan de acción que el investigador recomienda, justamente porque son un tanto inalcanzables, no son accesibles para esta empresa y realmente es una situación que no le favorece ni al investigador ni a la empresa, más allá de que se cobre por la consultoría. Realmente la esencia de esto es brindar una solución y que una vez que se brinde esa solución al problema, se ejecute o se movilicen los recursos necesarios para poder eh, resolver esta situación, este contexto dado. Entonces, hay cosas que la investigación de mercados no puede resolver cuando existe una falta o una carencia de decisiones administrativas o decisiones decisiones gerenciales. Se puede investigar, se puede conocer, se puede determinar todo un contexto, una situación dada, se pueden hallar soluciones muy interesantes que pueden tener un impacto positivo en la empresa, pero si efectivamente la gerencia, si efectivamente el empresario no toma cartas en el asunto y no invierte en este tipo de acciones recomendadas, realmente no va a solucionar ningún problema, que es lo que nosotros estamos tratando de, en este caso, en este encuentro, de proponer y para poder tener objetivos realmente que sean alcanzables. Entonces, muchas veces también suele pasar, suele suceder, que no sabemos si estamos frente a un síntoma o realmente a un problema de investigación de mercados. Por ejemplo, la pérdida de participación de mercado responde a un síntoma o a un problema. Muchas veces ahí se torna a una confusión y es necesario saber definir específicamente qué es lo que nosotros queremos resolver para que en función de eso podamos proponer diversas soluciones, diversas situaciones o tal vez maneras distintas de hacer las cosas que probablemente tengan un impacto positivo. Esto es una situación que no solamente se traslada a las empresas pymes o incluso a las empresas grandes, sino también a los emprendedores, a los pequeños emprendedores que con pequeñas modificaciones tal vez se pueden lograr resultados muy interesantes y que sean muy objetivos y tengan un impacto positivo en la, en la, en el negocio en general. Entonces, volviendo al ejemplo, la pérdida de participación de mercado claramente es un síntoma que responde a situaciones que pueden ser, por ejemplo, precios altos, se están vendiendo precios altos, son precios que no son competitivos en el mercado de destino, probablemente porque hayan un arancel alto o porque tengamos costos logísticos muy altos, no lo sabemos. En este caso estoy haciendo ciertas hipótesis que estoy pensando o dando por sabidas que me hacen tener una pérdida en la participación de mercado. La baja satisfacción del cliente también realmente es un síntoma que me está determinando que detrás de una baja satisfacción probablemente tengamos
vendedores que no atienden con buenos ojos, con buenas ganas a nuestros clientes, que tal vez estamos llegando con un producto defectuoso al mercado de destino y no tiene una garantía que pueda ser devuelto rápidamente, que se le pueda otorgar un servicio técnico para poder mejorar esta satisfacción del cliente. Entonces, la baja facturación tampoco es un problema que va a resolver la investigación de mercado. Sí puede otorgar ciertas soluciones, identificar ciertos parámetros a mejorar, pero es algo que no responde directamente a la investigación de mercados. Tal vez tenemos una baja facturación porque el contexto, la situación económica, no es la mejor, el consumo ha disminuido fuertemente en estos últimos 2 o 3 meses a razón del COVID-19, o el bajo índice de rotación de la mercadería, tal vez es una mercadería obsoleta, que está en desuso, o que es mercadería que ya no se consume porque las nuevas tendencias, las nuevas modas no lo asimilan como en su momento. Entonces, hay situaciones que no ameritan una investigación de mercados porque se resuelven de manera más simple y no específicamente movilizando tantos recursos para poder eh, solucionar estos problemas. Entonces, realmente tenemos que hacer una cierta autocrítica y una evaluación previa en la cual nosotros digamos, vale la pena realizar una investigación de mercados que obviamente va a tener un impacto positivo o debería tener un impacto positivo en la compañía para la cual estamos promoviendo este accionar. Entonces, bueno, se preguntarán, ¿cómo, ¿cómo determinamos el problema de investigación? Cuando hablamos de pregunta problematizadora o problema de investigación, es todo un sinónimo. Incluso cuando decimos cuál es el objetivo general de esta investigación, estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros decimos cuál es tu objetivo, por ejemplo, de vida, y bueno, probablemente para una persona que tiene hoy 18, 19 años, mi objetivo sea recibirme, tener una profesión y ser feliz, por ejemplo. Entonces, ese es un objetivo general, que es por lo cual la persona se va a movilizar, va a generar recursos, va a invertir también en esta situación. Acá en lo que es la investigación de mercado sucede algo muy similar. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy concreto de una investigación de mercados internacionales. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, primero que el objetivo general, la pregunta problematizadora, eh, tiene que, tiene que decir algo nuevo sobre lo que se está investigando. Algo nuevo, algo que probablemente alguien no lo haya visto, no lo haya investigado, o muchas veces, si no, también es válido verlo desde una óptica diferente. Por ejemplo, emitir soluciones distintas a lo que ya han investigado, agregarle algo que lo modifique, algo que lo cambie y que tenga un grado de innovación que probablemente responda a esa pregunta problematizadora desde otra manera, desde otra perspectiva. Tal vez la situación no sea o sea, el marco de referencia tiene que estar dado para que el problema de investigación pueda ser resuelto y una vez que se emiten esas ciertas soluciones, esos ciertos aspectos, podamos tomar una decisión y actuar en función de él.
El problema de investigación es un marco que a nosotros nos determina un camino a seguir, un camino a seguir en nuestra investigación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno está o se embarca en esto de investigar, por ejemplo, queremos conocer cuáles son los gustos y las preferencias del consumidor salvadoreño de frutas exóticas. Entonces, cuando uno empieza a buscar información de cómo se comporta el consumidor salvadoreño de frutas exóticas, qué tipo de fruta le gusta, dónde los compra, si lo compra en un supermercado o en alguna tienda especializada, si esa fruta la consume en fresco o la usa para hacer ensalada de frutas o postres o qué. Entonces, cuando uno empieza a buscar todo ese tipo de información, probablemente vamos a tener un cúmulo de información, una gran cantidad de información, que no vamos a saber si la información es buena o no tan buena o realmente no me sirve. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la solución en ese caso? Bueno, volver nuevamente al problema de investigación, leerlo y tenerlo muy presente. Entonces, si yo sé que mi objetivo principal, mi objetivo de investigación, en este caso es conocer los gustos y preferencias, la pregunta que me tengo que hacer es realmente, ¿qué me aporta esto a mi problema de investigación? ¿Realmente me aporta la manera de verlo desde otro punto de vista? Si yo quiero saber los gustos y preferencias del consumidor de frutas exóticas, del consumidor salvadoreño de frutas exóticas, probablemente si estoy hablando de temas de acuerdos comerciales, en este caso no me va a aportar mucho a mi problema de investigación porque no es lo que yo quiero conocer o investigar en este caso. Ahora, si queremos evaluar tal vez la competitividad que tienen los productos peruanos en el mercado salvadoreño y si toco temas como acuerdos comerciales, sí probablemente sea un tema de injerencia, un tema de importancia, porque obviamente los acuerdos comerciales generan un escenario más propicio para la competitividad de los productos. Entonces, es muy necesario tener siempre presente cuál es el problema de investigación, cuál es el objetivo general por lo cual estamos investigando. Cuando estamos un poco perdidos, recurrimos nuevamente a conocer, eh, vuelvo y digo, ¿por qué estoy investigando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Y en función de eso me sirve mucho para no desviarme del foco de atención de la investigación de mercados internacionales. Bueno, algunos errores que son muy comunes en el objetivo, por ejemplo, es que tenemos objetivos muy ambiciosos. Son objetivos que tienen una amplitud que realmente muchas veces son inmensurables. No podemos llegar a tener una buena respuesta, incluso porque no tenemos los recursos necesarios para poder responder a ese objetivo general. Por ejemplo, si yo quiero conocer eh, cuántos son los habitantes que consumen, específicamente que consumen frutas exóticas en El Salvador, y es un dato muy exhaustivo, un dato que para saber la totalidad, primero necesito hacer un censo. Y un censo hoy en la actualidad generalmente lo llevan a cabo, es una inversión que hacen los estados. Está bien, tal vez lo hacen a través de otras consultoras o no, dependiendo cada país, pero es una inversión muy grande que incluso no se hace todos los años. Entonces, fíjense que en este caso, si yo estoy planteando, quiero conocer cuántos son los salvadoreños que consumen frutas exóticas, es un dato muy amplio que me moviliza muchísima cantidad de recursos. Y realmente desde la situación que se encuentra en la actualidad, la mayoría de las empresas es muy imposible lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que obtenemos? Lo que tenemos que saber para nuestro problema de investigación, que tenemos que responder a un tópico, es decir, ¿qué es lo que qué es lo que estamos investigando? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos solucionar? ¿Qué queremos investigar? ¿Dónde? ¿Sí? Tenemos que identificar
el lugar. ¿Dónde? Fíjense que yo anteriormente dije consumidores salvadoreños. Estoy hablando de El Salvador específicamente. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para el año 2019? ¿Para el año 2020? ¿Para el año 2022? Bueno, entonces, teniendo una identificación, teniendo una mensura de esto, nos va a achicar un poco y a contextualizar cuál sería el problema de investigación más adecuado, más acorde, que tenga una relación con los recursos disponibles con los cuales yo cuento como investigador, con los recursos que la empresa tiene al momento y obviamente con lo que el empresario quiere resolver, ¿sí? Siempre es muy, muy necesario escuchar la palabra de los empresarios. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, tareas implicadas para definir problemas de investigación. ¿Cuáles son los principales pasos que tenemos que seguir para definir un problema de investigación? Bien. Primer paso, tener una entrevista con los tomadores de decisión. Tener una reunión, una charla muy, muy a fondo, muy exhaustiva, para conocer qué es lo que el empresario está necesitando, cuál es el problema que realmente lo moviliza para poder generar una investigación de mercados internacionales. Acá el primer tópico dice, identificar la visión del empresario, dueño o directivos. Entonces, tenemos que conocer cuál es la visión, cuál es el problema que él quiere llegar a resolver, a qué es lo que quiere llegar el empresario una vez solucionado este problema de investigación. Y en función de eso, uno va a ir haciendo un análisis, va teniendo un pantallazo un poco más general de lo que debería investigar y de lo que, con los recursos con los cuales necesita contar. Siempre es muy, muy recomendable dejar en claro, no solamente para que el empresario lo sepa, sino también para nosotros, tenemos que dejar en claro los tiempos y los plazos que va a llevar dicha investigación. A veces algunas son un tanto más largas que otras, pueden llevarnos un poco más de tiempo que otro, pero mínimamente, por ejemplo, para que ustedes tengan una referencia, la elaboración de un perfil de mercado lleva aproximadamente entre 45 a 55 días para poder elaborarlo, para poder trabajarlo, para poder eh, consultar con expertos, hacer incluso entrevistas también en campo. Eso más o menos son los tiempos que se está manejando. Pero acá el detalle es el siguiente. No solamente por el plazo en sí, sino también para que el empresario sepa que al cabo desde que tuvieron la reunión inicial hasta el día 20, capaz que pueda llegar a tener un primer avance, y hasta en el día 45 va a tener la investigación completa, por ejemplo, sino también para mí, porque es un plazo que me voy proponiendo, que me voy eh, poniendo para cumplimentarlo y responder en tiempo y forma y no tener trabajo atrasado. Este es un tema muy, muy recurrente. No sembrar falsas expectativas en el empresario. Cuando el empresario tiene la necesidad o ya tiene en su cabeza de querer exportar, por ejemplo, lo que, lo que sucede es que tiene unas expectativas un tanto muy, muy grandes, muy amplias por querer vender, y uno como consultor, uno como investigador tiene que dejar en claro que es un proceso que necesita eso. Necesita tener ciertas fases, necesita saber que probablemente incluso hasta el producto puede ser, no puede ser competitivo,
que necesita tener modificaciones para poder venderse en el mercado internacional. Entonces, no decirle al empresario que al cabo de esta investigación él va a poder lograr vender y va a poder tener éxito y va a poder conquistar el mercado X, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros probablemente nos metemos en un tema, en un mundo que no conocemos al detalle, no tenemos por qué conocerlo, porque siempre desde eso se parte, desde un problema de investigación, de sumergirse en lo desconocido, y paso a paso vamos teniendo ciertas respuestas, ciertas soluciones a lo que nos planteamos. Entonces, no tenemos certezas nosotros, tampoco se la tenemos que dar al empresario, porque el empresario se le toma, obviamente está invirtiendo dinero, está invirtiendo plata, tiempo en esto, y él quiere ver sus resultados. Pero el negocio internacional, el comercio exterior es un negocio que demanda un largo plazo, que demanda una inversión. Hay empresas que invierten hasta 2 o 3 años seguidos en ir a una feria internacional, no logran ventas y lo siguen haciendo. Entonces, y no solamente van a la feria, van a hablar con distribuidores, con importadores, y eso también es parte de una investigación que se lleva ya ahora más bien en campo y no tanto de escritorio. Ser racional y tratar de ser lo más profesional posible para trabajar sobre aspectos muy racionales. Es decir, si el empresario tiene que modificar tal vez su página web para poder invertir en el comercio internacional, si tiene que agregarle una etiqueta con idioma inglés, por ejemplo, si quiere ir al mercado norteamericano o incluso al mercado europeo, si tiene que hacer alguna que otra inversión en el envase o en el packaging, son cosas que tenemos que tenerlo muy presente y decírselas de manera profesional, porque desde nuestro lado se puede hacer la investigación, se puede dar sugerencias y demás, pero hay cuestiones que debemos alistar previamente para poder después ejecutar esas soluciones o esas mejoras que vamos a otorgar al cabo de la investigación. Identificar, verificar los niveles de ansiedad y compromiso de los empresarios. Tenemos muchas veces el empresario que está un tanto ansioso por querer ver resultados, porque las cosas salgan bien, por querer vender específicamente. O tenemos en otra situación, tenemos empresarios que tal vez no presentan el nivel de compromiso que demanda invertir en una investigación de mercado para, por ejemplo, conquistar un nuevo mercado. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos dos extremos. El que quiere ver resultados rápidos y el que por ahí tiene que hacer alguna modificación, tiene que hacer algún cambio y no lo hace porque no está presto, no está predispuesto a tomar lo que nosotros le estamos recomendando. Entonces, en esa situación, lo que mi sugerencia, no es que esté escrito en ningún libro, ni mucho menos, mi sugerencia es hacer el mejor trabajo posible, dejarlo por escrito, que es lo que nosotros recomendamos, y bueno, si el empresario quiere tomarlo en cuenta, lo hará, y si no, en la medida que se quede por escrito, está todo, me parece que está todo más que claro. Si en la primera entrevista que tenemos con los tomadores de decisión, con el gerente, identificamos ciertos aspectos que ya se pueden ir mejorando, como les marcaba anteriormente, agregar un idioma a la página web, mejorar las etiquetas, mejorar el envase, todo el packaging, buscar nuevas alternativas de flete. Bueno, si ya se puede ir, por decirlo de una manera, mandarle a hacer tarea al empresario, es apropiado justamente porque se ahorran tiempo y se ahorran ciertos aspectos que son básicos al momento de encarar un negocio internacional. Siempre identificar los recursos existentes, siempre identificar cuáles son las aspiraciones. Entonces, por ejemplo, con un departamento de comercio exterior, la empresa, hay personal especializado que
trabaja buscando nuevos clientes, hay personal especializado que si mañana mandan un email pidiendo una cotización internacional, responde rápidamente. Bueno, ese tipo de cosas lo tenemos que saber o lo que tenemos que ir manteniendo, justamente porque eso determina un poco la viabilidad de nuestra investigación. Por más que el problema no sea justamente de resolver aspectos internos, siempre tenemos que dejar en claro que se hace una investigación, se proponen mejoras, pero es un todo, o sea, son varias partes las que hay que ir uniendo para que el negocio pueda darse. Em, el- y tenemos que dejar muy en claro que el comercio exterior no siempre es el aspecto operativo, estar con los agentes aduanales, em, trabajar en temas de logística, de buscar fletes, de estar con el banco, con los documentos, sino que también detrás de eso tiene que haber una estrategia en la cual se piense en específicamente en marcar el camino y tomar una decisión en función siempre a una información disponible, algo o algo que nosotros fuimos corroborando o que nosotros fuimos refutando tranquilamente. Entrevistas con referentes. Referentes pueden ser referentes dentro de la empresa, pueden ser personal que trabaja en el departamento de comercio exterior o personal que se ubica dentro del departamento de producción o de administración. En fin, conocer las personas que son responsables de llevar a cabo, de ejecutar todo aquello que nosotros eh, logremos recomendar. Justamente porque tener un contacto directo con estas personas nos va a permitir recabar información rápida en este sector, en este ámbito de la investigación. El tiempo realmente lo vale. Entonces, en la medida que obtengamos la información de manera mucho más rápida, fácil y sencilla, a través de fuentes primarias, como lo veíamos en el encuentro anterior, que es esta justamente, es mucho mejor para acelerar y aceitar el proceso de la búsqueda de información y qué es lo que, con lo que contamos y lo que posteriormente tenemos que, si no, salir a buscar. Conocer la red de contactos existentes que posee la empresa actualmente. Muchas veces en una investigación de mercado, si nosotros planteamos como un posible mercado de exportación, por ejemplo, un nuevo mercado de exportación, es necesario saber si la empresa cuenta con algún distribuidor, si en algún momento ha viajado a ese mercado, si conoce a alguien que esté localizado o emplazado allí para poder eh, generar unos lazos más directos. Entonces, eso también se pone en la balanza, se pone en ponderación para, en este caso, poder elegir un mercado o poder trazar una solución, una posible mejora. Tener un contacto directo para evacuar dudas y consultas y los pasos a seguir. Justamente de saber, bueno, si necesito una información, ¿a quién se la pido? Por ejemplo, algo que suele pasar muy cotidianamente. Necesito conocer la posición arancelaria del producto específico, porque es un producto muy específico y realmente para conocer sobre las estadísticas de exportación, que lo vamos a ver en los encuentros posteriores, necesitamos tener al detalle la posición arancelaria. Entonces, bajo esta situación, lo más rápido, lo más fácil es consultarle a alguien de la empresa que tal vez ya han realizado alguna que otra exportación y tienen en sus carpetas una posición arancelaria. Y tal vez a mí me lleve 2 o 3 horas identificar y saber bien y consultar cuál es, y ellos me lo pueden resolver tal vez en 5 o 10 minutos. Eso agiliza mucho la información, el flujo de información, es una manera bastante mucho más prolija de trabajar y realmente es un trabajo muy en equipo.
Bueno, esquematizar el flujo de información era esto también que estaba marcando. Pautar plazos de entrega y informes parciales. Entonces, si yo me voy a tomar 50 días, no es que nos vimos el día 0 con el empresario y después vuelvo el día 50 con los hallazgos. Probablemente en ese lapso de tiempo haya que informar, hacer un informe parcial, o tengamos que ir diciéndole por qué etapa estamos trabajando, o consultarle antes de dar un paso, porque bueno, es necesario decir, replantear nuevas situaciones o proponer alguna reunión previa, o incluso contarle los problemas que por ahí se nos pueden llegar a aparecer en el lapso de la investigación de mercados. Bien, análisis de datos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo ya tuve una entrevista con el empresario, una vez que yo ya me fui empapando sobre lo que acontece en esta investigación de mercados, y ya voy dándole forma al problema de investigación, esto ya más es algo para un uso propio particular, hacer un análisis de datos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, específicamente lo que quiere decir es, tenemos que tener un mapeo, una situación actual, un update de lo que ya se ha investigado, o sea, lo que ya esté disponible otras fuentes secundarias. Por ejemplo, probablemente ProPerú, ProChile o ProEcuador ya hayan investigado el mercado de frutas en El Salvador, no de frutas exóticas, que era lo que nosotros estábamos planteando hace un momento. Entonces yo ya tengo un puntapié, ya tengo un inicio de eso, y ya sé que hay información, que hay algo que puede estar disponible, que se puede actualizar, que se puede mejorar, y eso claramente vale. Entonces, es algo que probablemente no empiezo de cero. Me pasó una vez que me tocó trabajar en la búsqueda por ejemplo, de un proveedor de chips para mascotas, pero que ese chips tenía que tener un GPS incorporado donde mande continuamente señal a la persona que estaba siguiendo al animal. Entonces, fue muy difícil ubicar proveedores en el mundo que cumplan, eh, entre otras, entre esta que es la principal, más otras características más que nos habían demarcado, em, que cumpla con los requisitos. Entonces, antes de decirle al empresario, sí te voy a conseguir tal información, o sí te voy a conseguir tal proveedor, o sí tal información de tal mercado, está bueno ir sabiendo con qué es lo que yo cuento. O tal vez con bases de datos internas que tengamos dentro de nuestros registros, o consultas con colegas también podría ser una opción muy válida. Bueno, en fin, esto también me va a determinar si yo necesito contar con recursos extras. Por ejemplo, si tengo que hacer tal vez un desplazamiento, un viaje, para contactar a alguien que me dé más información. Entonces eso lo tengo que incorporar dentro del presupuesto. Si tengo que hacer llamadas internacionales, obviamente eso tiene un costo. Si tengo que comprar una base de datos para nutrirme de X información, o si la base de datos tal vez si tengo que hacer entrevistas o encuestas con parte de la muestra, la tengo que comprar la base de datos o me la da la empresa, o cómo lo vamos a trabajar eso. Todo ese tipo de cosas, o suscripciones en portales de internet que a veces hay que pagar, ese tipo de cosas hay que tenerlas, por el momento, tenerlas presente para saber que las tenemos que incorporar o no. Y así, asimismo también verificar si existen o hubieron empresas que se aventuraron, por decirlo de una manera, en este problema de investigación y cuáles son los resultados que han obtenido. Entonces, eso ya me va dando un mapeo
no solamente la información de datos primarios que estoy recabando con el empresario y con referentes dentro de la empresa, sino también me va dando información de una posible hipótesis, ahora vamos a ver lo que es una hipótesis, sino de una posible solución al problema que yo ya me voy, por lo menos me voy empapando a dónde me estoy metiendo y qué es lo que tengo que investigar. Entonces, una vez que se cuentan con toda esta información, es posible comenzar con la investigación de mercados internacionales. Bien, ya definido nuestro problema de investigación general, es lo que nosotros nos va a movilizar, vamos a plantear objetivos específicos, objetivos secundarios. ¿Qué son los objetivos secundarios? Bien, son aquellas herramientas, aquellos motivos que me van a ayudar a mí para obtener mi objetivo general, mi problema de investigación. Entonces, básicamente se enuncian para poder facilitar y delimitar la respuesta al problema de investigación general. Son instrumentos, son herramientas que necesariamente tenemos que movilizar o hacer para poder responder a nuestro objetivo principal. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco que va a esclarecer bastante esta situación. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo anterior que estaba marcando de conocer, creo que era conocer las características que tiene el consumidor salvadoreño de frutas exóticas. Entonces, si yo sigo con ese ejemplo, ese es mi objetivo general. Pero yo para llegar a responder a este objetivo general tengo que hacer pasos previos para llegar a esto. Entonces, ¿cuál sería un paso previo? Bueno, primero, delimitar qué cantidad de la población de El Salvador consume o es propenso a consumir frutas exóticas. Segundo, conocer los puntos de venta que ofrecen frutas exóticas. Entonces, todos esos pasos previos son pasos necesarios, instrumentos necesarios que yo voy a tener que cumplimentar o llevar a cabo para responder a mi objetivo general. El error más común de los objetivos secundarios o objetivos específicos es que no tienen una relación directa con el objetivo general y con las hipótesis. Entonces es como que tiene que ir todo una cosa de la mano de la otra. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo planteo un objetivo, por ejemplo, específico, donde diga identificar los aranceles identificar los acuerdos comerciales que tiene el Perú con El Salvador, como marcaba anteriormente. Y no es algo que me va a tener una relación muy directa con conocer los gustos y las preferencias. Porque los gustos y las preferencias de frutas exóticas no dependen, en este caso, probablemente no dependan si hay un acuerdo o no hay un acuerdo comercial. El consumidor común no entiende si hay un acuerdo comercial o no lo hay, solamente entiende si le gusta o no le gusta, por ejemplo, la banana o el mango. Entonces, ahí tenemos que tener una relación muy directa. Veamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un estudio que se propuso trabajar, que incluía básicamente el objetivo general. Elaborar un diagnóstico del sector agropecuario peruano. Es un ejemplo adaptado, ¿no? Es adaptado al país peruano.
elaborar un diagnóstico del sector agropecuario peruano en el comercio internacional, tanto en su dimensión intrarregional como extrarregional, desde el año 2008 hasta la actualidad, para posicionar los productos en el mercado internacional. Fíjense que acá estamos respondiendo al qué es lo que queremos hacer, al cuándo, ¿sí? Desde cuándo, desde el 2008 hasta la actualidad, y estamos contextualizando, estamos dando un marco de lo que queremos llegar a investigar. Vamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos, o sea, que son los instrumentos que me van a dar a mí un pantallazo, me van a dar a mí las herramientas necesarias para llegar a mi objetivo general. Por ejemplo, ¿qué voy a tener que hacer para llegar a mi objetivo general? Elaborar un informe, ¿sí?, que permita caracterizar y conocer el comercio internacional del sector agropecuario de Perú desde 2008 hasta la actualidad. O sea, tengo que saber qué pasó desde el 2008 hasta el 2020 con el comercio agropecuario, por ejemplo. Si yo quiero responder a esto, al posicionamiento, o sea, al objetivo de posicionar los productos en el mercado internacional, obviamente primero tengo que identificar cuál es la oferta exportable de Perú, para después, en función de eso, de saber qué es lo que quiero vender, saber cuáles son aquellos productos que tengan una mayor oportunidad de ingresar al mercado exterior. El objetivo específico, por ejemplo, planteado es elaborar cuestionarios para realizar entrevistas virtuales, para obtener información eh, relacionada al comercio agropecuario, porque puedo algunos aspectos no saberlos. Entonces, para elaborar este informe, para elaborar este diagnóstico, primero tengo que hacer tal vez entrevistas, buscar en fuentes secundarias, buscar en investigaciones que ya han sido hechas. Otro objetivo específico puede ser conocer o identificar tendencias de consumo, por ejemplo, de aquellos productos que son orgánicos, los superfoods que son llamados, y toda la cadena de comercialización. Y así sucesivamente vamos planteando objetivos específicos, pasos previos, para poder responder a todo este objetivo general que yo me fui planteando en el primer momento. Esto sería el encuentro de hoy, de esto que habla de lo que es objetivos generales, objetivos específicos para la investigación de mercados internacionales. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna sugerencia. Vamos a ver en el Face. Bueno, terminamos. Andrei, no sé si nos puedes colaborar con los comentarios.